Bienvenido, bienvenida a esta masterclass sobre mapas mentales. En ella te voy a mostrar por qué esta herramienta es más eficaz que el texto plano a la hora de organizar, comprender y memorizar una información. También te voy a enseñar a crear un mapa mental desde cero y cómo puedes aplicarlo a la lectura de un libro, a la creación de contenido y en la toma de apuntes si asistes a una conferencia o a una formación, por ejemplo. Así que si después de leer un libro sientes que no te acuerdas de nada, te cuesta generar y conectar ideas o te aburres tomando notas de la manera tradicional, creo que esta herramienta puede serte muy útil. Así que vamos a ello. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las diferencias entre los mapas mentales y el texto plano. A continuación, daré toda la parte teórica de cómo se debe dibujar un mapa mental, qué cosas hay que tener en cuenta. Después pasaremos ya a las aplicaciones, cómo podemos usar un mapa mental para retener la información de un libro que estamos leyendo, cómo podemos usarlo también para que nos ayude a estructurar un artículo que estamos escribiendo o cómo podemos usar esta herramienta también para tomar apuntes si asistimos a una conferencia o a una formación. Y finalmente compartiré recursos adicionales en forma de libros por si quieres profundizar en esto de los mapas mentales. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que diferenciar entre lo que es la transmisión de la información y el procesamiento de la información. La transmisión de la información, ya sea de manera oral o escrita, es un proceso secuencial o lineal, es decir, vamos colocando una palabra detrás de otra. Es la manera que tenemos de transmitir un mensaje. Sin embargo, el procesamiento de esa información no es un proceso secuencial o lineal, sino que es un proceso radial. Es decir, cuando leemos un libro, cuando asistimos a una conferencia o cuando tenemos una conversación con alguien, esos estímulos que vamos recibiendo los relacionamos con conocimiento que ya tenemos, nos pueden hacer conectar con alguna idea de futuro o nos pueden hacer recordar algún hecho del pasado. Es decir, vamos a ir saltando de pensamiento en pensamiento, por lo tanto, de manera radial, y esas asociaciones que generemos van a depender de nuestro bagaje vital y van a ser únicas para cada persona y van a depender de nuestras experiencias, de nuestros intereses y de nuestros recuerdos. Y por supuesto, en ningún caso, es decir, después de leer un libro, después de asistir a una conferencia y después de tener una conversación con alguien, nunca, en ningún caso, después de estos eventos vamos a recordarlos palabra por palabra, sino que simplemente vamos a recordar lo más llamativo para nosotros. Y puesto que este procesamiento de la información sigue una secuencia radial y los mapas mentales también tienen esa forma radial, como después veremos, pues esta herramienta es mucho más adecuada para procesar esta información porque tiene la misma forma. Por lo tanto, la transmisión de la información es secuencial, pero su procesamiento no. Así que tomar apuntes de la manera tradicional es muy ineficiente y vamos a seguir viendo por qué. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, pues sabemos que nuestro cerebro piensa en imágenes. Es decir, si nosotros escuchamos la palabra fruta, por ejemplo, pues lo que nos viene a la mente no es la palabra, es decir, no es la F, la R, la U, la T y la A, sino que seguramente nos venga a la mente una fruta concreta, una manzana, una sandía, una pera, la que sea. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nuestro cerebro continuamente está transformando el texto que leemos, que estamos estudiando, en imágenes. Esto significa que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un mapa mental de un libro que me estoy leyendo y en ese libro he leído un concepto y al leer ese concepto me ha venido una imagen a la cabeza. Bueno, pues si yo directamente dibujo esa imagen en mi mapa mental en lugar de escribir el texto que representa ese concepto, lo que estoy haciendo es evitar ese paso intermedio que tiene que hacer mi cerebro de transformar texto en imagen, de manera que ese concepto que yo he representado a través de una imagen viaja directamente a mi cerebro. Por lo tanto, lo integro mucho más rápidamente. Además, sabemos que comprende y memoriza mejor imágenes, colores, asociaciones de ideas e informaciones que nos emocionan. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver cuáles son las diferencias entre los mapas mentales y el texto plano. Cuando escribimos en texto plano de toda la vida, apenas usamos colores, no usamos ninguna imagen, por lo tanto no hay ninguna emoción y por lo tanto nuestro cerebro memoriza mucho peor. Además, tampoco tenemos una estructura clara, es decir, la información clave se mezcla con la irrelevante. Como mucho podemos añadir alguna negrita, pero poco más. Tenemos bloques de información lineal que además, si los tenemos dispersos en varias hojas, hace que sea prácticamente imposible, muy difícil relacionar ideas y solamente usamos el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, el racional, el analítico, de manera que prescindimos
de la mitad de recursos de nuestro cerebro. En cambio, cuando dibujamos un mapa mental, vamos a usar colores, vamos a usar imágenes, por lo tanto, nuestro cerebro se va a emocionar mucho más y va a memorizar mucho mejor. Además, tenemos una estructura radial clara gracias a las ramas, como veremos, de manera que a simple vista yo ya sé qué conceptos son clave, cuáles son los conceptos más importantes. Y no solo eso, sino que puedo viajar, puedo moverme a lo largo de las ramas de información más relevante a información menos relevante porque tengo esa estructura radial clara. Puesto que tengo toda la información a golpe de vista, es muy fácil asociar ideas y no solo eso, sino que si yo, por ejemplo, estoy haciendo el mapa mental de un proyecto que tengo en mente, puedo a golpe de vista saber cuáles son los puntos fuertes de ese proyecto, cuáles son los puntos débiles, por ejemplo, qué puntos tengo mucha información, en qué puntos me falta información, etc. No solamente usamos el hemisferio izquierdo, sino que también usamos el hemisferio derecho y por lo tanto hacemos uso de todo el potencial que tiene nuestro cerebro. Es una herramienta que además hace que nos impliquemos mucho más en el aprendizaje porque tenemos que hacer nuestra la información. Es decir, esa información que estamos leyendo, que estamos estudiando, tenemos que traducirla de la manera más clara, más precisa y más simple posible para plasmarla en nuestro mapa mental. Ese trabajo, evidentemente, hace que el aprendizaje, la integración de conceptos sea mucho mayor. Y vamos a ver un ejemplo de todo esto. Fíjate que yo aquí tengo 2 párrafos de texto, 2 bloques de información lineal que van sobre el agua. No tengo ningún tipo de estructura, no tengo ningún tipo de imagen, de colores. Es un texto aburrido en el que tengo que entrar a leer palabra por palabra para saber de lo que me está hablando este texto. Pero fíjate que si yo este texto mismo lo transformo en un mapa mental, fíjate cómo cambia la cosa. Yo ya a golpe de vista sé que estamos hablando del agua y en concreto de 3 conceptos básicos sobre el agua. De qué es el agua, de cuáles son las características que tiene y de cuáles son sus agentes contaminantes. Y además, dentro de cada rama yo puedo moverme. Y puedo viajar de información más relevante a información menos relevante, de manera que dentro de los agentes contaminantes, pues yo veo a golpe de vista que están los agentes físicos, están los químicos, están los biológicos y dentro de cada uno pues puedo seguir indagando y seguir profundizando. Entonces, y fíjate cómo cambia la historia, ¿no? Y esto es un ejemplo muy tonto porque estamos hablando simplemente de 2 párrafos de texto, pero imagina cómo esta herramienta nos puede ayudar cuando estamos tratando con textos mucho más extensos como un artículo o como un libro. Y vamos a pasar ya a la parte de la teoría, cómo dibujar un mapa mental. Bueno, la base teórica que voy a dar es una base teórica general, pero hay que tener en cuenta que esta herramienta, por su propia naturaleza, permite mucha libertad creativa y es bueno que hagamos uso de esa libertad creativa y que cada uno vaya dando su forma a esos mapas mentales. Entonces, como regla general, mejor hacerlo a mano que ordenador porque el aprendizaje, la comprensión y la memorización son mayores. E importante es priorizar que sea funcional por encima de bonito. No perseguimos crear obras de arte con nuestros mapas mentales, sino que lo que perseguimos es que esos mapas mentales nos sean útiles, nos sirvan a nosotros. Cuestiones básicas, no sobrecargarlo. Es importante que el mapa mental sea claro. Si lo necesitamos, es bueno hacer uso de mapas adicionales. Y también es importante no rotarlo a medida que dibujamos, porque si lo vamos rotando a medida que dibujamos, la parte izquierda del mapa va a quedar escrita al revés. De manera que cuando yo tenga mi mapa mental a golpe de vista, no voy a poder leerlo todo. Y se trata de eso, se trata de que yo a golpe de vista pueda leer todo el mapa mental. Como regla general es mejor usar un DIN A3 por aquello de que tenemos más espacio, podemos dibujar con más comodidad, las ramas van a respirar entre ellas, no vamos a agarrotar el texto, etc. Mejor usar un papel liso, es decir, que no tenga ni cuadros ni líneas, porque así nuestro cerebro tampoco tiene restricciones a la hora de crear y si queremos ya rizar el rizo, pues mejor usar color crema porque relaja la vista. El color crema relaja la vista y el blanco no. El blanco digamos que es como que deslumbra, ¿vale? Pero esto ya es, ya digo, si queremos ya rizar el rizo. Como material, pues rotuladores de punta cónica que nos van a permitir diferenciar entre 2 trazos fundamentalmente, un trazo más grueso y un trazo más fino. Esto nos va a dar mucha facilidad a la hora de dibujar ramas más gruesas, ramas más finas o incluso poder escribir. Y para escribir, pues un bolígrafo negro, de nuevo como regla general.
En cuanto a la distribución, pues vamos a tener nuestra idea principal en el centro, que va a ser una imagen o una palabra o una combinación de ambas, y las ramas, las IBOs, ideas básicas ordenadoras, van a ser siempre líneas curvas, importantísimo, nunca líneas rectas, y van a ser más finas a medida que nos alejemos de la idea principal. Entonces, fíjate cómo yo tengo en este mapa mental mi idea principal en el centro y las ramas van siendo más finas a medida que yo me alejo de la idea principal y por lo tanto que estos conceptos periféricos que están aquí son menos importantes que los que están cerca de la idea principal. Eso no quita para que si yo, por ejemplo, estoy desarrollando esta rama verde y aquí resulta que me encuentro una información que es importantísima para mí, no solo puedo, sino que debo, por supuesto, usar un trazo más grueso para remarcar y para resaltar esta información porque es importante para mí. De manera que cuando yo vuelva sobre el mapa, pues mis ojos, ¡boom!, enseguida se van a fijar en esta información. ¿Qué más? Bueno, las ramas principales se van a distribuir en sentido horario, ahora veremos a qué me refiero, y las ramas secundarias o hijas de la parte izquierda del mapa pueden seguir una distribución en sentido horario o en sentido antihorario. Importantísimo usar el mismo color en la rama principal y en sus ramas secundarias, por una cuestión de coherencia, es decir, una rama principal y sus ramas secundarias tienen que ser del mismo color porque van sobre el mismo tema. Entonces, opción A, yo aquí tengo las ramas principales, primera, segunda, tercera, cuarta rama, en sentido horario. Esto es importantísimo, mantenerlo a la hora de dibujar el mapa mental. La primera rama la dibujaría aquí, la segunda aquí, la tercera aquí y la cuarta aquí. Esto siempre va a ser así. Las ramas secundarias de la parte derecha del mapa también van siempre en sentido horario. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta para esta primera rama. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta para esta segunda rama. En este caso, las ramas secundarias de la parte izquierda del mapa también siguen un sentido horario, es decir, en esta tercera rama yo empiezo esta primera rama secundaria por abajo y voy subiendo hacia arriba, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Y en esta cuarta rama de aquí lo mismo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Esta es una de las opciones. La segunda opción es que las ramas secundarias de la parte izquierda del mapa sigan una distribución en sentido antihorario. Es decir, en esta tercera rama yo la primera rama secundaria la dibujaría arriba e iría bajando segunda, tercera, cuarta, quinta y en esta cuarta rama de aquí lo mismo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Es lo único que cambia con respecto a la distribución anterior. Todo lo demás es igual. Las ramas principales siempre en sentido horario y las ramas secundarias de la parte derecha del mapa también siempre en sentido horario. En cuanto a las ramas secundarias de la parte izquierda, puedes usar esta distribución o la anterior, la que más te guste. En cuanto a las palabras clave, como regla general, una palabra por rama, como mucho 2. Y la palabra se tiene que dibujar encima de la rama y se adapta a la forma de esta rama. Vamos a usar como palabras clave verbos, sustantivos, adjetivos, números, también palabras interrogativas, qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cómo. Vamos a escribir en mayúsculas y en color negro y las letras van a ir siendo más pequeñas a medida que nos alejamos de la idea principal. Es importantísimo evitar frases completas porque se limita mucho el concepto y porque aunque nosotros tengamos la creencia de que plasmando esa frase palabra por palabra la vamos a recordar mejor, no es verdad, es mentira, porque a largo plazo no vamos a recordar frases concretas, lo que vamos a recordar son conceptos sencillos y cuanto más flexibles, mejor. Y voy a poner un par de ejemplos. Fíjate, en lugar de escribir mamíferos terrestres en la misma rama, que estoy limitando el concepto, es mucho mejor escribir en una rama mamíferos y en su rama hija terrestres, porque de esta manera mi cerebro se puede hacer preguntas del tipo, aparte de los mamíferos terrestres, ¿existen otros mamíferos? Ah, pues sí, los marinos, claro, porque las aves no pueden ser mamíferos. Entonces, este tipo de preguntas es mucho más fácil que mi cerebro se las haga cuando yo estoy separando, estoy simplificando, estoy flexibilizando los conceptos de esta manera y no cuando estoy metiendo el concepto, ¡pum!, en la misma rama, mamíferos terrestres, ¡pum!, lo estoy limitando, lo estoy metiendo como un bloque, es como, eso ya es incuestionable, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, en lugar de escribir azúcar que causa, que estoy metiendo ya aquí el qué, que estoy añadiendo complejidad, es mejor escribir azúcar, consecuencias. Estoy contando lo mismo, pero esta manera de aquí, azúcar, consecuencias, es más simple, es más precisa, es más fácil. Y por lo tanto,
la voy a comprender mejor cuando pase el tiempo y vuelva sobre el mapa mental. Las imágenes, pues si podemos usar varios colores en las imágenes, mejor. Más emoción para nuestro cerebro, las va a recordar mejor, las va a comprender mejor. Encima de la rama, porque si las colocamos al lado de la rama, lo que sucede es que no voy a poder seguir desarrollando mi mapa mental. Entonces, en este caso de aquí, fíjate cómo si yo quiero seguir desarrollando obras literarias y quiero poner ejemplos, no puedo porque la imagen me lo está impidiendo. Es mejor colocar la imagen encima de la rama. En este caso, estoy dibujando una imagen y además estoy escribiendo el texto para que no haya dudas de a lo que me refiero. Podría también usar solamente una imagen si tengo claro que esa imagen representa lo que representa, ¿de acuerdo? Pero si queremos evitar ambigüedades, siempre podemos dibujar una imagen y escribir el texto asociado a esa imagen. En cuanto al famoso, bueno, es que no sé dibujar, es que dibujo muy mal, es que a mí esto se me da fatal, pues fíjate que puedes probar a parar el vídeo en este momento y dibujar estos conceptos que te comparto aquí, ¿vale? Dedicar 8 o 10 segundos por concepto a ver qué te sale. Vas a ver cómo seguramente sepas dibujar más de lo que crees. En cualquier caso, viene muy bien desarrollar códigos propios. Por ejemplo, Jesús Onrubia, que es la persona que me enseñó a mí lectura rápida y a través de la cual yo tuve mi primer contacto con los mapas mentales, pues el concepto cliente siempre lo representa de esta manera, con una carita sonriente y una C. Eso para él es cliente. Pues lo mismo podemos hacer nosotros con otra serie de conceptos que sobre todo se nos repitan mucho en nuestras lecturas o en los textos que estemos estudiando. También es interesante dedicar un tiempo a aprender. Podemos recoger una serie de conceptos que, como digo, se nos repiten mucho y dedicar un tiempo a aprender a dibujar esos conceptos. Yo puedo buscar en Google no sé qué, icono, y me meto en imágenes. Y esas imágenes que me aparezcan van a ser muy sencillas de dibujar y en cuanto las repita 3 o 4 veces yo ya voy a saber dibujarlas. Por lo tanto, a largo plazo va a hacer que yo gane velocidad a la hora de dibujar mis mapas mentales. Me apetece compartir también una serie de tips que encontré en este libro de aquí, en Pensamiento Visual, para enriquecer los dibujos que me parecieron muy buenos. Fíjate, en lugar de dibujar el típico stickman, ¿no?, con palitos, pues puede ser interesante también dibujar el toothman que llama y el starman. Fíjate, el toothman nos va a dar mucho juego a la hora de dibujar y de representar la edad de la persona. Fíjate cómo a medida que la cabeza se acerca al cuerpo, claramente nos da la impresión de que esta persona es más mayor. También nos puede servir para dibujar multitudes con pocos trazos y muy rápidamente. Y el Starman nos sirve para dotar de más movilidad a las personas. Nos da más juego a la hora de crear movimiento. También a la hora de representar, por ejemplo, un estado emocional como pérdida. Vamos increciendo. Aquí, en este del medio, se nota cómo está triste, esta persona está triste, pero fíjate cómo aquí, en la tercera imagen, está completamente abatida. Y siguen siendo imágenes sencillas, también para representar el sentimiento de victoria. En cuanto a las caras, solamente con la expresión de los ojos, cómo cambia, ¿no? Claramente, esta persona está contenta, aquí está enfadado y aquí dice que está hopeless. Bueno, a mí más bien me da la sensación de que está como aburrido, ¿no? Y juntando lo que acabamos de ver, pues yo puedo representar conceptos más complejos, como por ejemplo el multitasking. Claramente nos está dando la sensación de que el multitasking es una mala idea y sigue siendo un dibujo sencillo. Tiene pocos trazos, es fácil de hacer y al mismo tiempo es muy expresivo. Otro tip muy interesante para enriquecer dibujos es hacerlos cuanto más emocionales, mejor. El concepto frío yo lo puedo representar de muchas maneras, con un cubito de hielo, este segundo símbolo que es el más típico, con un termómetro, o también puedo dibujar una persona que está temblando. Y en este caso, fíjate cómo yo puedo sentir prácticamente el frío que tiene esta persona. Es un dibujo mucho más emocional y como es mucho más emocional, mi cerebro lo va a comprender y lo va a memorizar mucho mejor. Por lo tanto, siempre que podamos hacer los dibujos cuanto más emocionales, mejor. Y este dibujo no es necesariamente muchísimo más complejo que los otros tres. Otro ejemplo, el concepto música. Yo podría dibujar simplemente un par de notas, un par de corcheas, una negra y ya está. Estoy representando música y está bien. Pero fíjate cómo de esta manera estoy representando lo mismo, sigue siendo un dibujo sencillo y al mismo tiempo es mucho más expresivo, mucho más emocional. Porque para empezar yo tengo una carita que está sonriendo.
y además le he colocado unos auriculares. Y encima, para que no haya lugar a dudas de lo que estoy representando, al lado dibujo un pentagrama con una clave de sol y con una serie de notas, de manera que no haya ambigüedades y yo tenga claro que estoy representando el concepto música, pero de una manera mucho más emocional, que nuestro cerebro va a memorizar mucho mejor. Y pasamos ya a las aplicaciones. Vamos a ver, en primer lugar, cómo podemos usar un mapa mental para retener la información de un libro que estamos leyendo. Entonces, yo tengo mi libro. Entonces, antes de ponerme a leer el libro, lo primero que voy a hacer es un ojeo de 10 minutos de ese libro. Durante ese ojeo, lo que voy a hacer es leer el título, la contraportada, el índice, el resumen, si lo tiene, de cada capítulo, y después voy a ir pasando por todo el libro, página por página, detectando negritas, títulos, subtítulos, etc. De manera que después de hacer este ojeo de 10 minutos, yo voy a tener mucho más claro qué capítulos tiene el libro, de qué va cada capítulo, cuáles son los que más me interesan, de manera que yo ya sepa, después de hacer este ojeo, cuántas ramas va a tener mi mapa mental en función de esos capítulos y cómo las voy a distribuir en el mapa para que me quede un mapa lo más equilibrado posible. Una vez hecho este ojeo, ya pasaría a leer. Importantísimo, el mapa se hace durante la lectura del libro, no después de leer el libro, porque con la lectura solamente memorizamos un 10% de la información. Por lo tanto, durante la lectura yo voy a ir haciendo mi mapa mental, de manera que voy leyendo, ¡pum!, encuentro una información que es importante para mí, paro y la plasmo en el mapa mental. Sigo leyendo, ¡pum!, información importante, paro y la plasmo en el mapa mental. Y sigo así hasta que termine el libro o los capítulos que a mí me interesan. Por supuesto, este mapa mental recoge lo que es importante para mí. No necesariamente tiene que ser un resumen del libro. Estoy dando por hecho que estamos leyendo un libro que nos interesa genuinamente, a nivel personal o a nivel profesional. Por lo tanto, lo que yo recoja en ese mapa me tiene que ser útil a mí y me tiene que servir a mí y a nadie más. Por ejemplo, yo tengo el libro de los 4 acuerdos. Este libro tiene este índice de aquí. Tengo 7 capítulos más la introducción. Bueno, pues a mí en principio lo que más me interesa de este libro son los 4 acuerdos. Por lo tanto, para cada acuerdo voy a dedicarle una rama y una serie de ramas secundarias. A cada uno de ellos, una rama, una rama, una rama y otra rama. Después, pues, en principio, como yo lo haría, ¿de acuerdo? Esto es solamente una forma, hay muchas formas de hacer un mapa mental de un libro, solamente estoy poniendo un ejemplo. Para la introducción y para el primer capítulo yo dedicaría una rama y para el sexto y para el séptimo capítulo también dedicaría una rama. De manera que la distribución de mi mapa mental, como yo lo haría, quedaría así. Tendría esta primera rama con las ramas secundarias que hicieran falta, después para el primer acuerdo su rama y sus ramas secundarias, para el segundo acuerdo una rama propia, para el tercer acuerdo otra rama, para el cuarto acuerdo otra rama y para el sexto y el séptimo capítulo otra rama y puedo sacar 2 ramas secundarias, esta de abajo para el sexto capítulo, por ejemplo, y la de arriba para el séptimo capítulo. Y entonces yo iría desarrollando el mapa. En primer lugar, en el centro del mapa mental situaría la imagen que representa de lo que va el mapa mental, en este caso es un libro que se llama Los 4 acuerdos, pues dibujaría un libro y el título, Los 4 acuerdos, también podría añadir el nombre del autor, por ejemplo. Y a partir de aquí tiraría la primera rama y entonces empezaría a desarrollar. En el capítulo introductorio y en el primer capítulo de lo que nos habla Miguel es de que pues, vivimos en lo que él llama el sueño del planeta y que ese sueño del planeta está formado por todas las creencias, leyes, religiones y culturas. También nos cuenta que cuando somos pequeños tenemos una fe ciega en los adultos que nos hace asumir todo su sistema de creencias y llama a este proceso el proceso de domesticación de los seres humanos. Nos dice que nos domestican como animales a través de premios y castigos y que con este proceso de domesticación lo que vamos perdiendo son nuestras tendencias naturales por miedo a esos castigos y por miedo a no recibir esos premios nos acabamos comportando de manera que agradamos a los demás, pero en ese proceso perdemos nuestras tendencias naturales. De manera que con el tiempo ya no necesitamos que nadie nos dome, sino que somos nuestro propio domador y llegamos a autodomesticarnos. Esto es, para mí, lo que he sacado del capítulo introductorio del primer capítulo. Seguimos con el primer acuerdo. Trazaría una rama y empezaría a trazar ramas secundarias a medida que yo me fuese
encontrando con información interesante para mí. El primer acuerdo va sobre ser impecable con tus palabras. ¿Qué represento así? Con estos haces de luz alrededor de la palabra palabras, porque a mí me da la sensación de que brillan porque están limpias porque están impecables. Por lo tanto, sé impecable con tus palabras. Nos dice que las palabras son como semillas que se instalan en nuestro cerebro y que crecen en él. Y que en función de las palabras que usemos y por lo tanto de las semillas que sembremos en nuestro cerebro, crearemos el cielo o el infierno, crearemos prosperidad en nuestra vida o destrucción. También nos habla de lo que significa realmente la palabra impecable, nos dice que impecable significa sin pecado y que eso significa que no haces nada que vaya en contra de ti, por lo tanto no hay ni juicios ni culpas hacia ti mismo. También nos habla de los chismes que se extienden como virus y que muchas veces nos hacen pensar mal, por ejemplo, de una persona que no conocemos simplemente porque alguien nos ha hablado mal de esa persona, pero no conocemos realmente a esa persona. Y también nos habla de que el amor que sentimos hacia nosotros mismos es directamente proporcional a la calidad de nuestras palabras. Bien, yo seguiría desarrollando el segundo acuerdo con su rama, el tercer acuerdo y el cuarto acuerdo, y llegaría al sexto y el séptimo capítulo. Entonces, en el sexto capítulo, de lo que nos habla es de la libertad. Nos dice que cuando somos pequeños es cuando realmente somos libres porque somos salvajes, porque todavía no se ha producido ese proceso de domesticación y estamos siempre felices. Y solamente existe cuando somos pequeños el presente, no hay ni pasado ni futuro, por eso somos libres. Bien, segunda aplicación de los mapas mentales, la creación de contenido. ¿Cómo nos pueden ayudar? No solamente a estructurar un artículo, sino también a generar más ideas, ¿no? Entonces, imagina que yo quiero escribir un artículo sobre mi primer retiro Vipassana. Entonces, lo primero que haría sería recoger en un folio o en varios post-its todas las ideas sobre las que yo quiero hablar en ese artículo. Todo lo que me venga a la cabeza. Entonces, pues yo quiero hablar de cuál era mi mayor miedo antes de ir. Quiero hablar de la Fundación Privada Vipassana, de los centros que tiene, de cómo se financia, de qué consiste la técnica, de cuál es el horario del curso, etc. Seguiría desarrollando y seguiría apuntando todas las ideas que me vengan a la cabeza, de cómo al llegar a casa pues el ruido de la cisterna me sonaba muy alto, de que a partir del cuarto o del quinto día empecé a disfrutar de las primeras horas. También quiero compartir pues el libro El arte de vivir de William Hart, porque me parece que explica y profundiza muy bien en la técnica, etc. Todo lo que me venga a la cabeza. Bien, una vez tengo todas esas ideas iniciales, lo que haría sería clasificarlas en función de lo que tengan en común, por categorías, de manera que luego esas categorías van a ser las ramas principales de mi mapa mental. Entonces, todas las ideas que yo he marcado en color verde, podemos encuadrarlas dentro de mi experiencia, porque todas estas ideas van sobre mi experiencia dentro del retiro, pues de cuál era mi mayor miedo antes de ir, del dolor físico, de los bajones anímicos que tuve, de cómo es estar sin hablar tantos días, de pues como compartir habitación, a pesar de que compartíamos habitación, pues la sensación para mí era como de estar sola porque no hablabas con nadie, etc. En color fucsia, pues tengo todas las ideas que pertenecen a la técnica, en qué consiste, el horario del curso, en principio también encajaría más dentro de esta categoría. También tengo que hablar, pues lógicamente, de conceptos como la impermanencia, la ecuanimidad, el deseo, la aversión, etc., de por qué es tan potente la técnica y demás. En color azul pues tengo lo que corresponde a la Fundación Privada Vipassana, pues los centros que tiene, cómo se financia, etc. Y en color rojo tengo lo que podría denominar recursos adicionales, como por ejemplo este libro, El arte de vivir de William Hart, que también quiero compartir. Entonces, con estas ideas ya categorizadas, yo desarrollaría mi mapa mental. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, en la rama de mi experiencia, yo me doy cuenta, a medida que voy desarrollando el mapa mental, me doy cuenta de que es muy interesante que yo divida mi experiencia en antes, durante y después. Y de esto me doy cuenta cuando estoy desarrollando el mapa mental, porque el mapa mental me da mucha claridad a la hora de tener todo a golpe de vista. Como lo tengo todo a golpe de vista, es mucho más fácil que yo estructure mejor la información. Entonces, me doy cuenta de que efectivamente antes, pues puedo hablar efectivamente de cuál era mi mayor miedo antes de ir. Durante, puedo a su vez dividirlo en los periodos de meditación, lo que experimenté, el dolor, la sensación de calor. Al margen de los periodos de meditación, como lo que yo sentía el resto del retiro, bajones anímicos, y cómo, efectivamente, como no hablas con nadie, pues
la sensación era de estar sola. Y después, pues puedo hablar, lógicamente, de cómo fue mi experiencia al llegar a casa y darle a la cisterna y sentir cómo, pues, de repente sonaba como muy alto, ¿no? Y así iría desarrollando el resto de ramas. Insisto en esto porque es muy importante, es una de las cosas más potentes que tienen los mapas mentales. Como yo tengo toda la información a golpe de vista, es mucho más fácil que detecte, por ejemplo, qué puntos tengo mucha información y puede ser una buena idea dividir toda esa información en 2 ramas. Puedo detectar mucho más fácilmente qué puntos están más cojos que otros, dónde tengo muy poca información, ideas que a lo mejor veo que entrarían mejor en una rama. Al plasmarlas en el mapa mental me doy cuenta de que tiene mucho más sentido encajarlas dentro de otra categoría y también se me van a ocurrir más ideas. Fíjate que a propósito he dejado ramas vacías sin escribir en todas las ramas, para que de alguna manera eso a mi cerebro le estimule a seguir creando y generando ideas. Otro segundo ejemplo que quiero dar de cómo los mapas pueden ayudar a estructurar un artículo es en esta rama fucsia de aquí. Cuando yo empecé a desarrollar esta rama de aquí, pues me doy cuenta de que estas 3 primeras ideas, en qué consiste la técnica, por qué es tan potente, la impermanencia, la ecuanimidad, el deseo de la aversión, son ideas que muy fácilmente puedo encajar a medida que voy desarrollando la rama, ¿no? Pues la técnica, pues ¿en qué consiste? Pues directamente. El factor diferencial, pues tengo que hablar lógicamente de la impermanencia, la ecuanimidad, el deseo y la aversión para explicar lo que hace distinta a esta técnica del resto. Pero después, cuando yo llegué a la hora del curso, me doy cuenta de que no puedo encajarlo así como así, es decir, no puedo contar técnica, horario del curso, ¡boom! No. Si yo quiero introducir el horario del curso, evidentemente, primero tengo que hablar de en qué consisten los cursos de 10 días. Y para poder enlazar el curso de 10 días con la técnica, me doy cuenta de que tengo que hablar de su aprendizaje. Es decir, la técnica se aprende en cursos de 10 días que tienen una serie de normas, un horario y que además son gratis, porque experimentas la vida de un monje durante esos días. Entonces, usando el mapa mental, no solamente estructuro mejor la información, sino que además me da nuevas ideas. Cuando yo hablo del curso de 10 días, pues lógicamente no solamente puedo hablar del horario, sino también de cuáles son sus normas y de por qué es gratis, por ejemplo, ¿vale? Y llegamos a la tercera aplicación de los mapas mentales. Cuando asistimos a una conferencia o a una formación, pues también podemos usar esta herramienta para tomar apuntes. Entonces, como regla general, dividir el espacio disponible en función de la duración de la presentación o en función del índice. Si esa persona que va a hablar, ese ponente, nos da antes de empezar a hablar su índice de lo que va a hablar, pues mejor que mejor, porque ya tenemos los puntos de los que va a hablar y en función del número de puntos que sean, voy a poder ya hacerme una idea de cómo voy a distribuir las ramas en mi mapa mental para que me quede un mapa mental equilibrado. Si no tengo ese índice, divido el mapa mental en función de la duración de la presentación. La primera media hora, la primera mitad del mapa mental, la segunda media hora, la mitad izquierda del mapa mental. Si resulta que el ponente habla muy despacio, en la primera media hora dibujaría la mitad derecha del mapa mental y en la segunda media hora la mitad izquierda del mapa mental, para que ese mapa esté equilibrado, porque si habla muy despacio es bastante probable que yo en la primera media hora no llene la mitad derecha del mapa mental, pero independientemente de lo que haya rellenado en esa primera media hora, la segunda media hora ya la voy a dibujar en la mitad izquierda del mapa mental para que quede equilibrado. Si resulta que habla muy rápido, pues usaría 2 mapas, uno para la primera media hora y un segundo mapa para la segunda media hora. Bien, si además esta conferencia, esta formación es presencial y por lo tanto no tengo una mesa en la que dibujar cómodamente, pues puedo simplificar y no usar rotuladores, por ejemplo, solamente un bolígrafo, puedo usar un cuaderno más pequeño, una 4 o una 5 y puedo pasar a limpio el mapa mental también en casa. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que en el mapa van solamente los conceptos clave. Si yo quiero recoger citas adicionales, reflexiones, listas, ideas a ampliar, puedo usar una hoja aparte. Y enlazo esa hoja aparte con el mapa mental a través de símbolos. Es decir, en determinada rama, en determinada parte del mapa mental, pues el ponente ha dado no sé qué cita o nos ha compartido esta bibliografía. Pues yo ahí hago una marca, hago un símbolo, ese símbolo lo escribo también en mi hoja adicional y en esa hoja adicional ya puedo recoger toda esa información que también es importante, pero es información extra.
En el mapa mental únicamente tiene que ir lo esencial. Y finalmente quiero compartir una herramienta adicional, distinta, alternativa a los mapas mentales, que es el sketchnoting. Esta es una herramienta que es muy útil para tomar apuntes en tiempo real, en una conferencia o en una formación. Entonces, se trata básicamente de tomar apuntes de una manera más visual, combinando por tanto textos, tipografías, jerarquías, flechas, dibujos, de manera que la toma de apuntes es mucho más entretenida y favorece una mayor concentración. Entonces es una herramienta que puede ser muy útil, por ejemplo, durante las reuniones de trabajo que tienen fama de ser muy aburridas. Como estás haciendo dibujos, estás haciendo bocadillos, estás escribiendo tipografías, eso hace que estés más concentrado durante la reunión y que, por supuesto, después retengas mejor los puntos que se han tratado. Te lo comparto también como una cosa extra por si quieres profundizar en ella. Y finalmente, pues quiero compartir una serie de recursos adicionales en forma de libros por si quieres profundizar en esto de los mapas mentales. Para la parte más propiamente dicha de cómo se dibuja un mapa mental, pues recomiendo estos dos libros: Acelera tu mente con los mapas mentales, de Mateo Salvo. Toda la parte teórica de cómo dibujar mapas mentales la he extraído casi en su totalidad de este libro. Y también quiero recomendar How to Mind Map, de Tony Buzan, que es un libro muy al grano para aprender a hacer mapas mentales y con varios ejemplos muy coloridos. Me gusta más que el libro de los mapas mentales, que es el más conocido que tiene, porque el libro de los mapas mentales es un libro muy conocido, pero es un libro también muy general y que mete mucha paja. Si lo que queremos es ir al grano de cómo se dibuja un mapa mental, de por qué es interesante esta herramienta, recomiendo mucho más How to Mind Map, de Tony Buzan. En cuanto a aprender a dibujar, pues recomiendo Dibújalo, de Fernando de Pablo y Miren Lassa. Recomiendo fundamentalmente los 3 primeros capítulos, el cuarto, el quinto y el sexto, porque tienen muchos ejercicios prácticos para aprender a dibujar. Y también recomiendo Pensamiento Visual, de José Berengueres, porque es el libro del que he extraído los tips que he dado a lo largo de la presentación para enriquecer los dibujos. Y finalmente, para la parte de Sketchnoting, si quieres profundizar en esta herramienta, recomiendo The Sketchnoting Handbook, de Mike Rowe, porque es un libro muy visual y aplica el Sketchnoting en cada página. Y nada más, hasta aquí la presentación. Espero que te haya resultado útil e interesante. Un saludo.